Roque Sevilla es economista, empresario, ambientalista y exalcalde de Quito. Nos acompaña el día de hoy para explicarnos un poco sobre las consecuencias de la crisis sanitaria en el sector empresarial y turístico. Roque, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado, muchas gracias por la entrevista. Economista, la primera pregunta que me asalta es la siguiente. ¿Cómo ha afectado directamente al sector empresarial la crisis sanitaria por el coronavirus? Bueno, se ve que en casi todas las industrias el impacto ha sido brutal porque es una parálisis de la economía a nivel local, nacional y mundial. Y esto en el pasado nunca ha existido. Así que habiendo muy poquitos ganadores, pero contados con los dedos de la mano, la gran mayoría de las actividades están totalmente paralizadas porque simplemente las personas están encerradas en sus casas y no pueden ir al trabajo ni pueden ir a hacer compras. Entonces toda la economía está paralizada. No se diga los viajes fuera de la ciudad o fuera de la región. Todo eso está absolutamente detenido y por tanto la economía está en la misma situación, con prácticamente cero actividad. Hablemos, economista, de un tema que se deriva del primero, que es un tema fundamental y en el que usted conoce mucho, tiene mucha trayectoria, que es el sector turístico. El turismo en Ecuador representa más o menos el 10% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se ha visto afectado el turismo, tanto externo, es decir, de la gente que viene al Ecuador, como interno? Bueno, siguiendo la respuesta anterior, desde el 15 de marzo, que se paralizó totalmente la conexión internacional, eh, la parte de receptivo que se llama en el turismo, de recepción de turistas que vienen del exterior, quedó absolutamente detenida, ya que nadie puede viajar hacia el país. Así está previsto, los aeropuertos prácticamente están cerrados, solo reciben vuelos humanitarios o vuelos de carga, y eso en muy limitado número. A esto se suma el hecho de que el 95% de las flotas aéreas de pasajeros están en tierra. Así que aunque se tuviera la buena intención de hacer el viaje, no existen suficientes vuelos. Los pocos vuelos humanitarios son charters que se fletan cuando se tiene lleno el vuelo y es en una sola dirección. Entonces eso es lo poco que hay de actividad de traslado, digamos, de personas. Y el caso de los turistas, pues, dado el peligro de contagiarse, están encerrados igual que todos nosotros en sus casas y por tanto los viajes quedan totalmente postergados. En el Economista, campo, tal vez en el campo nacional, la misma historia, ¿no? Si todo el mundo tiene prohibición de salir, tiene solo unas pocas horas, una vez por semana, que puede salir a hacer las compras más elementales de alimentos y medicinas, pues evidentemente ninguna actividad turística está recibiendo clientes de ninguna clase. por supuesto, economista, una pregunta también importante y que se ha dado en las últimas semanas. La imagen del Ecuador a nivel internacional. Guayaquil ha sido más o menos el paradigma negativo de lo que trajo el coronavirus a Latinoamérica. ¿Cómo reducir esa imagen negativa que ha tenido el Ecuador? ¿Cómo afrontar esa imagen negativa para recuperar, pues, en el sector turístico al país? Bueno, yo creo que cuando existen estas circunstancias extraordinarias se presentan los problemas que han habido en Guayaquil. Y la prensa, roja a lo menos, no la prensa profesional, escoge esos pocos casos que existen de totalmente escandalosos para volverlos como la norma. El día de ayer veía un subtitular en la BBC de Londres que decía Ecuador, dos puntos, y luego decía una víctima del coronavirus, entendiéndose que era una persona que ha fallecido, fue descubierta viva en un hospital. Eso, bueno, habrá sucedido una vez, pero hemos tenido 40,000 infectados y habrá uno que de golpe algo pasó, pero no es como para ser titular de primera noticia en la BBC de Londres. Pero esos son los casos que
que nosotros deberíamos excluir de la prensa como que esto sucede todos los días, pues y evidentemente no es así. Es una absoluta excepción. Como fue una excepción la situación del número de muertos que hubo muy al comienzo en Guayaquil, y como todos sabemos, ya eso está totalmente bajo control. Se transmite la imagen mala, pero no se dice 4 días después todo el problema que tuvieron en los cementerios, en la morgue y en los hospitales o en las casas que no había cómo retirar los cadáveres, se ha superado en una semana, gracias a una gestión extraordinaria de las autoridades como también de la gente. Pero esa parte ya no se reporta. Entonces, así como surgen los escándalos, también se olvidan de los escándalos. Y al poco rato ya ni se acuerdan que ese es el problema que hubo en el Ecuador, ¿no? Así que no hay que darle mucha importancia cuando es un problema escandaloso. Cuando es un problema repetitivo, constante, de preocupación enorme, entonces sí se crea la imagen de un lugar altamente peligroso al que no hay que ir, que no es el caso del Ecuador. Una estimación del Ministerio de Turismo del mes anterior de marzo tuvo la cifra de más o menos 400 millones de dólares como pérdida en el sector del turismo en el país. ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo reactivar ese sector a posteriori del coronavirus? ¿Qué Yo creo alternativas que proponen los empresarios, el sector empresarial, hotelero, el sector de viajes, etcétera? No, yo creo que las pérdidas van a ser mucho mayores, ¿no? No nos olvidemos que al año este negocio produce unos 2.000 millones de dólares de ingresos. Y si vamos a estar paralizados largos meses, puede representar más de 1.000 millones de dólares las pérdidas que tengamos en el sector. Fíjese que, así como lo estoy viendo yo, no creo que la actividad se comience a mover sino a partir de la existencia de una vacuna, porque nadie va a querer viajar sin estar vacunado, pero algo más, ninguna autoridad o ningún país va a recibir pasajeros que vengan del exterior sin tener un certificado de vacuna, porque después del esfuerzo que haga cada país para controlar el virus, el rato que ya abre las puertas quiere decir que tiene bajo control el virus, no va a querer importarlo en el cuerpo de un turista. Entonces, lo que va a exigir, como se exigía antes con la vacuna de la fiebre amarilla, que junto al pasaporte venga la vacuna. Sin la vacuna, la aerolínea ni siquiera lo embarca. Entonces, yo creo que eso va a ser así. Y en el mejor de los casos, las primeras vacunas estarán saliendo entre septiembre y octubre. Estas son las opiniones más favorables en cuanto a tiempo. Otros hablan de más o menos un año, que sería marzo. Pero yo diría, entre septiembre y febrero o algo así, tendremos ya la vacuna, que será el momento en que el turismo se vuelva a mover. Quiere decir que vamos a estar casi un año, entre 6 meses y un año paralizados, con pérdidas entre 1.000 millones y 2.000 millones. Esa es la realidad del sector turístico. Economista, el virus llegó al Ecuador precisamente en una transición turística, en un viaje turístico desde España hasta Ecuador de una ecuatoriana residente en España. Coincidió con el feriado de carnaval, coincidió con una aglomeración de gente, entonces ya tenemos el referente, ya tenemos el punto de referencia en cuanto al peligro que corre el Ecuador en eso. ¿Qué hemos aprendido nosotros en protocolos de recepción de viajeros, en protocolos de seguridad en los hoteles, en restaurantes y demás? Bueno, se está haciendo todo un trabajo muy interesante para proponer a las autoridades que sea Galápagos el primer lugar del Ecuador que se abre al turismo. No sé cuándo será eso, pero a lo menos se está trabajando un protocolo sumamente severo para tal vez el destino turístico de menor, que ha recibido el menor impacto porque se tiene en total, me parece, 50 infectados, 2 muertos en Galápagos, no más que eso. Y de los 50 y algo infectados, 48 están encerrados en un barco, de tal manera que no pueden contagiar a nadie.
Realmente de la población están enfermos entre 12 y 15 personas. Y esto es una cifra muy baja, más o menos controlado y haciendo un trabajo de pruebas constantes para tratar de saber dónde hay alguien infectado para poder aislarle. Eso está razonablemente bien manejado. Y como es una población pequeña de 30,000 personas en las 4 islas, puede ser controlado debidamente. Entonces, ese podría ser el primer lugar que se abre al turismo. Y para ello hay que poner unos protocolos de una severidad enorme. Primero, saber a quién se le va a permitir viajar y qué condición debe tener esa persona para poder viajar. O sea, probablemente vamos a exigir que o ha pasado por las pruebas y ya ha sido infectado y ha superado la enfermedad o no ha tenido señales externas, o no va a poder viajar. Esos serán los primeros que lleguen. Y luego serán los vacunados. Pero así todo, a nivel de la recepción en el aeropuerto, los traslados del aeropuerto a los barcos y el manejo dentro de los barcos, tienen que seguir un protocolo muy severo que se está ahora ya aprendiendo, manejando, equipando, para que si las autoridades permiten el viaje, se haga con las máximas medidas de seguridad. Economista Roque Sevilla, sin duda el coronavirus ha afectado a todos los ecuatorianos, pero centrándonos en el sector turístico, del cual usted conoce muy bien, son miles de familias las que viven de estos ingresos, especialmente son operadores o agentes turísticos en el sector informal, es decir, comerciantes, cocineros, en el sector del entretenimiento, en todo el país, y que ese es principalmente el ingreso en sus familias. Esa gente ahorita no tiene ningún tipo de ingreso porque el turismo está paralizado. ¿Qué sucede con esos operadores informales del turismo en el Ecuador? Bueno, todo el negocio turístico lo estamos pasando muy mal, obviamente, porque no tenemos un solo centavo de ingreso y no teníamos una previsión de que se nos venía algo tan grave, porque esto habría permitido que muchos ahorremos y tengamos en caja una cantidad de dinero suficiente. Entonces están sucediendo varias cosas. La primera cosa es que las empresas turísticas creo que fueron las primeras que llegaron a acuerdos con sus empleados para hacer primero un trabajo desde las casas, luego reducir el tiempo de trabajo al 75%, todo autorizado por las autoridades. Y luego se ha continuado en las empresas llegando a acuerdos con los trabajadores de decir, bueno, salvemos a la empresa porque sabemos que va a tener éxito si hay el flujo, porque no tiene nada que ver con el buen o mal manejo de la empresa, tiene que ver con la circunstancia ajena. Por tanto, el rato que se supere el problema del coronavirus, se entenderá que nuevamente la empresa, tal como se venía manejando, podrá seguir adelante. Y entonces les pedimos que ajusten lo más que puedan sus ingresos para ver si logramos sobrevivir con el poco dinero que tenemos hasta la fecha de renovación de la actividad. Eso es solo un grupo de empresas. Otro grupo de empresas entiendo que han llegado ya al límite y no tienen físicamente ni con qué pagarle el sueldo, ni con qué liquidarles. No tienen ni dinero ni para lo uno ni para lo otro. Y el acuerdo que están llegando es, vean señores, vayan a sus casas, ya no existe en la práctica la empresa, pero vamos a resurgir el rato que las cosas pasen. No les puedo pagar un solo centavo, pero a los primeros que voy a contratar es a ustedes cuando haya pasado el tema y tengo un nuevo flujo turístico. Y algunos trabajadores están aceptando eso porque no hay otra opción. Así que así de dramática es la situación. Nosotros, un grupo de empresarios, nos hemos acercado al Ministerio de Turismo y a las autoridades gubernamentales a decirles, no permitan que esta situación llegue a lo que yo acabo de describir en este momento, de dejarles sin ningún ingreso
a los empleados en el campo turístico, a los dueños de las agencias inclusive, ni ellos van a tener un centavo. Por tanto, busquemos unas líneas preferentes de largo plazo que les permita este rato pagar, aunque sea un sueldo ajustado a todos ellos, pero puedan sobrevivir este agujero y para pagarlo en varios años con unos años de gracia y que les permita llegar al objetivo de volver a vivir, ser resilientes en esta lucha y poder sobrepasar las circunstancias negativas. Eso en el sector Hasta formal. hasta este momento lo que hay es muy buena voluntad del gobierno y está tratando de activar unas líneas de crédito, primero para los más pequeños, para las pymes en la corporación financiera y poder darles esos créditos para que puedan sobrevivir sin despedir el personal. Usted está diciendo que es Esperemos. necesario para los empresarios del turismo despedir personal por la situación económica que está viviendo el Ecuador. ¿Cuántos aproximadamente despidos o desvinculaciones han tenido? Bueno, en el caso nuestro ninguna, porque nosotros estamos manteniendo el personal mientras podamos. Estamos tramitando créditos con la banca nacional para ver si, y la banca internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos haciéndolo nosotros, para ver si podemos mantener a nuestro personal que ha sido entrenado a lo largo de muchos años, que nosotros lo valorizamos enormemente y que no queremos despedirlo, que queremos conservarlo. Pero va a llegar un momento, si no conseguimos los créditos, en que ya no les vamos a poder pagar. Esto es una triste realidad, pero es una realidad. Lo mismo le sucede al pequeño que al grande, exactamente lo mismo. Y por tanto, cualquier aire financiero que las autoridades puedan dar a la industria va a ser fundamental para evitar los despidos. Y el evitar los despidos permite también que ni bien se abran las puertas del turismo, inmediatamente puedan resurgir las actividades. Porque si no, hay que volver a abrir las puertas, volver a contratar personal, hacer contactos con el exterior que ya se ha perdido, y eso va a ser muy negativo. Mientras que si se conserva el personal sigue teniendo contacto con sus clientes en el exterior y ni bien, y van recibiendo ya reservaciones, diga usted, para enero o febrero del año próximo. Por tanto, el rato que se llega a esa fecha ya comienzan a circular las cosas. Si ya no tengo personal o ya tengo que cerrar el local, ya esos contactos los pierdo y es como comenzar de cero de nuevo cuando se reabra la actividad. Economista, el virus llegó al Ecuador de forma inesperada. Entonces, ¿qué pasa con las personas que de alguna forma anticiparon un viaje, programaron un viaje, hospedaje en hoteles, etcétera, y no pudieron hacerlo? ¿Qué pasa con esas personas? A ver, depende de los casos, ¿no? Hay muchos que dicen, la verdad es que no podía viajar, devuélvame el dinero porque no he utilizado sus servicios y es fuerza mayor. Y está previsto en los contratos que cuando se trata de una fuerza mayor, esto no es culpa del pasajero que no llegó, simplemente no habían los aviones o no habían las rutas o no había autorización del gobierno para salir del país de origen. O sea, no tiene nada que ver con el pasajero, es la circunstancia externa. Por tanto, ellos podían aducir, y de hecho aducen, fuerza mayor. Cuando se aduce fuerza mayor, hay la obligación de devolverle, si ha habido un anticipo, por ejemplo, que se ha entregado, hay que devolverle el valor, ¿no? Ese sería un caso. El otro caso es de grupos que viajan al Ecuador, que dicen, bueno, nosotros íbamos a ir en el mes de abril y no pudimos por esta circunstancia, reprográmeme el mismo viaje para el mes de febrero del año próximo o para el mes de noviembre, lo que sea, ¿no? O sea, le patean para adelante la fecha de la salida con la esperanza de que para esa fecha ya las cosas estén funcionando. Entonces, hay esas dos circunstancias en el negocio que se está haciendo. Para un operador es preferible la segunda opción, porque no le pierde al cliente, ¿no es cierto? Y eso, a lo menos nosotros hemos tratado de convencer a los clientes de que no se retiren de la idea de viajar al Ecuador, sino que más bien lo reprogramen para el futuro próximo. Y eso ha sucedido en un buen 70%. En un 70%. Ok. Sí. Economista, la pregunta y el cuestionamiento específicamente venía a partir de una campaña que está llevando a cabo el Ministerio de Turismo, denominada No Canceles, Reprograma,
¿Se han comunicado con ustedes, el Ministerio de Turismo? ¿Han llegado a acuerdos? ¿Han planificado alguna estrategia para recuperar a esos clientes de los que mencionan? Bueno, hemos estado siempre en contacto con el ministerio nosotros, pero la gestión nuestra ha sido independiente del ministerio porque es lógico eso cuando hay una... Ya hemos tenido en el pasado también problemas, lo tuvimos en octubre del año pasado, en que sucedió lo mismo, pero en un periodo cortito de 13 días, y esas personas que iban a viajar y ya no pudieron llegar, pues les reprogramamos también en su gran mayoría. Algunos sí tuvimos que cancelar porque como fue un periodo cortito, ya estaban por viajar y era la única fecha que tenían posible. eh, ya algunos no quisieron reprogramar. La gran mayoría lo hicieron. O sea que ya teníamos una experiencia muy reciente y esto lo hemos aplicado, pero en grande, porque esto eran ya muchos meses que sabíamos que no íbamos a tener flujo turístico. Economista, para ir concluyendo, cuéntenos un poquito sobre el proyecto, la iniciativa que usted lleva a cabo, la campaña Por Todos. Usted es presidente del Grupo Futuro, lleva a cabo una campaña para reactivar la economía, para solventar ciertas necesidades de grupos vulnerables. Cuéntenos de qué se trata. A ver, aquí justo en esta sala que estoy ahora, hace 3 semanas, un poco más, un sábado, vi las escenas dramáticas que mencionamos al comienzo de Guayaquil y dije, bueno, yo no puedo estar con los brazos cruzados, aquí tengo que hacer algo a favor de mi país y de los que más sufren. Entonces me propuse levantar fondos, me puse una idea de 20 millones de dólares para, llamando a los empresarios y al público en general, tratar de recibir esos aportes, generar una forma de manejo lo más honesta posible a través de un fideicomiso. Y bueno, dije, vamos a hacer esto. Y comencé a hacer llamadas y tengo que decir que tuve mucha suerte porque en cuestión de alrededor de 10 días logré levantar lo que hemos levantado hasta ahora, 7.2 millones de dólares, que entraron a un fideicomiso con Fideval. Fideval es una empresa muy conocida de fideicomisos, muy seria, que por cierto nos dio sus servicios de manera gratuita, igual que Pricewaterhouse, que es una de las más prestigiosas auditoras externas, que también lo está haciendo de manera gratuita. Y ellos nos están auditando de que efectivamente el dinero que estamos recibiendo entra al fideicomiso y se lo maneja para los fines que hemos propuesto. Esto es específicamente para atender los problemas del COVID-19, perdón. A estas alturas hemos logrado ya recaudar en dinero una cifra cercana a los 5 millones de dólares y hemos invertido de esos 5 millones aproximadamente 4,5 ya en diversas cosas. Primero, 1,5 millones de dólares en alimentos o aportes en dinero para que la gente más pobre que esté encerrado en 4 paredes y no tiene su trabajo pueda comer. Esto favorece a 39,000 personas y lo estamos haciendo a través de unos socios que dominan este tema, que es CARE Internacional, que es Plan Internacional y Children's Fund, como también la Iglesia Católica, que nos está ayudando a través de estas reservas de alimentos que ellos tienen y los contactos que ellos tienen, como también la Cruz Roja. Y hemos logrado llegar a sitios como la periferia más pobre de Quito, el noroccidente de la provincia de Pichincha, en Esmeraldas, a los Chachis y a los Atacames, en la Amazonía hemos llegado a los Sionas, a los Secoyas, a los indígenas Waurani, que tratamos de evitar de que todos estos no salgan de sus comunidades y no vayan a los pequeños poblados porque podían infectarse. Y Muy hemos bien, hecho en economista. Galápagos también y en el caso de Cuenca también lo hemos hecho. Eso es un campo de acción. El segundo campo importantísimo ha sido la importación de equipos de protección para los médicos y los Ok. hospitales. Ahí hemos invertido 800,000 dólares
hemos dado equipos a la Junta de Beneficencia de Guayaquil para poder hacer chequeos pulmonares a los enfermos, y hemos abierto 2 sitios de triaje, el uno con la Cruz Roja aquí en el norte de Quito, en San Antonio de Pichincha, y el otro en Carcelén con el Seguro Social. Así que, bueno, todas estas cosas lo he hecho en 3 semanas, que creo que es un buen récord. Por supuesto, economista, sin duda. Usted fue alcalde de Quito y ahora el problema fundamental de la ciudad y del país en general, pero específicamente de la ciudad, es el coronavirus. ¿Cómo ha visto la gestión del alcalde actual, de Jorge Yunda? Bueno, yo creo que se ha crecido el alcalde en esta paralización, poniendo algunas reglas a veces más severas que las del propio gobierno. Y creo que han sido buenas ideas, porque él, siendo médico, se daba cuenta del peligro que estábamos corriendo. Así que yo me alegro mucho de su gestión, y creo que así hay que estar al pie del cañón cuando uno se ocupa un cargo como el que él tiene. Roque, antes de terminar, ¿qué le recomendaría para reactivar el turismo en Quito al alcalde actual? Bueno, yo creo que hay que hacer varias cosas novedosas. Estamos viendo que en Italia, por ejemplo, y en Dinamarca y en Suecia, están haciendo cosas muy bonitas. El hecho de que zonas enteras pueden ser peatonales durante el periodo todavía de semicontención. Entonces los restaurantes, en vez de recibir dentro del restaurante, pueden ocupar la vía pública y poner las mesas en la vía, con lo cual la distancia social entre mesa y mesa es mucho mayor. Además, no estando en una zona cerrada, el riesgo de contagio es mucho menor. Y una medida como esa podría ser copiable en el caso del centro histórico, en el caso de algunos lugares como la Mariscal, que se podrían tomar algunas avenidas, dado el hecho de que hay poca circulación, y decir, señores, en estas avenidas no hay circulación ahora, y vamos a tomarnos las calles con permiso municipal para ahí hacer funcionar los restaurantes. Esta ha sido una gran idea que se está aplicando, como digo, en Dinamarca, se está haciendo en Suecia. Teniendo nosotros el buen clima que tenemos, podríamos hacer cosas como esas, ¿no? Para terminar, economista, ¿cuáles son sus conclusiones, su mensaje a la ciudadanía y sobre todo a estas personas que no tienen ingresos, que viven del turismo, que viven del comercio, etcétera? ¿Cuáles son sus mensajes, economista? Bueno, el mensaje es que no debemos perder la esperanza, a pesar de que debemos estar seguros de que vamos a arrancar prácticamente de cero nuevamente. Y hay que tener el valor y la decisión para estar dispuesto a recomenzar. Todos estábamos tal vez en una buena situación y teníamos unos planes de crecimiento y expansión muy importantes. Bueno, hay que olvidarse de eso y decir, bueno, voy a comenzar de nuevo. La gran diferencia entre la primera vez que comencé y esta segunda vez de comienzo es que a lo menos se tiene ya una experiencia muy importante y no se va a cometer los errores que cometió en la primera vez. Economista, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros sus conocimientos, sus puntos de vista también. Contrastes TV es un medio de comunicación digital que está pues dando a conocer todo lo que sucede en el país. Bienvenido nuevamente, muchas gracias. Encantado, muchas gracias.